Demos una cálida bienvenida a nuestros invitados del Presidium, a la doctora Heréndira Valdés Coiro. Ella es nuestra conferencista magistral y viene del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Bienvenida, doctora. Asimismo, bien conocido por todos nosotros, nuestro director de investigación del Instituto Politécnico Nacional en la Secretaría de Investigación y Posgrado, el doctor Eberto Balmori Ramírez, quien es asimismo profesor del Instituto Politécnico Nacional desde 1981 en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la ISIQUE. Bienvenido, doctor, muy amable. Y bien, él nos va a dar unos poquitos de antecedentes de la doctora Heréndira Valdés Coiro y moderará las preguntas de todos ustedes. Gracias. Bien, buenas tardes, estamos en el limbo, si es la tarde o la mañana. Es un honor presentar y tener con nosotros en esta ocasión a la doctora Heréndira Valdés Coiro, quien nos dirigirá su conferencia magistral titulada Investigación en el aula, cuyo título pueden ver aquí en la transparencia. La doctora tiene un extenso currículum. Actualmente ella es profesora del programa de doctorado en Ciencias de la Educación en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Es profesora de Educación Primaria por la Escuela Nacional de Maestros, maestra de Matemáticas por la Escuela Normal Superior de Maestros, es doctora en Pedagogía por la Escuela Normal Superior de México y posee una especialización en el ejercicio de la docencia por la UNAM. Como pueden ver ustedes, tiene una amplia formación en el campo de la docencia y eso nos habla de la calidad de la presentación que veremos. Aparte de esta formación, ella ha tomado diversos cursos sobre investigación matemática e investigación en el CIMBESTAB y en la UNAM. Se ha desempeñado en diversas instituciones como la Escuela Normal Superior de México y la Universidad Pedagógica Nacional, como profesora de los niveles superior y posgrado, y ha tenido a su cargo importantes responsabilidades como representante del personal académico ante el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional y además directora ejecutiva en el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. También ha tenido alguna relación con el instituto, ya que ha sido maestra invitada en el CICATA Legaria, uno de los centros de investigación del instituto, en donde tienen la maestría en matemática educativa, una maestría a distancia que ha tenido buen éxito y buena repercusión, no solo en México, sino también en otros países de Latinoamérica. Y también ha participado en el programa de doctorado de estudios de posgrado del Bajío. La doctora ha publicado 4 libros sobre rendimiento escolar y matemáticas, así como diversos artículos en revistas de investigación sobre temas de docencia e investigación, especialmente en el área de las matemáticas. Actualmente la doctora es representante académico del campo de formación y práctica docente en el doctorado del mismo Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México. Creo que esto nos habla, como decía, del amplio currículum y formación que tiene la doctora en el campo de la presentación que veremos. De manera que no nos queda más que solicitarle a la doctora que nos haga favor de darnos su conferencia. Gracias. ¿Está abierto el...? Sí, gracias. Bueno, pues para mí es un honor venir a compartir con ustedes este espacio de intercambio, de reflexión y sobre todo de comunicación. Como habrán visto, mi orgullo es ser maestra y compartir con profesores desde hace más de 35 años esta actividad que realmente amo. A partir de esto es que se ha ido desarrollando toda una propuesta y que ahora comparto con ustedes algunas de las inquietudes y algunas de las líneas en la idea de querer aportar algo y de querer intercambiar algo que institucionalmente se está promoviendo desde hace varios años y que es la práctica de la investigación por parte de todos los colegas que integran una planta docente. Es decir, estamos ubicándonos ahora en el nivel superior, en el nivel de los académicos del nivel superior, y como ustedes ya lo habrán vivido,
Tenemos varios años en los que las actividades se han diversificado y que tenemos que realizar actividades de investigación, de difusión, de extensión y no solo las tradicionales actividades de docencia que en otros tiempos ocupaban al personal. Bueno, visto a partir de aquí es que planteamos esta situación de la investigación en el aula. Esa connotación tan específica tiene un objetivo y tiene un sentido. Por favor, la siguiente diapositiva. En el aula se vive hoy día, desde hace más de 15 años, una problemática que exige una práctica alternativa. Es decir, ya no es solo discurso, ya el impacto ha llegado, ha presionado inclusive nuestro quehacer y ante esa práctica alternativa se hace necesario también contar con nuevos elementos para su desarrollo, para su alimentación, para la formación de los futuros elementos, pero sobre todo para los que estamos en ejercicio y la estamos desarrollando y sobre la marcha tenemos que hacer tales ajustes. Por ejemplo, en la Dirección General de Normales se expide una circular en la que los profesores de tiempo completo tienen que realizar sus actividades de docencia y por circular actividades de investigación y con esto justificar ese desempeño de tiempo completo. Esto fue en 80 y tantos, 84, 85. ¿Qué hace todo el mundo? Corre a las instituciones en las que se está haciendo investigación y dice necesitamos alguna documentación, necesitamos soportar teóricamente todo esto porque no es una actividad que por decreto se vaya a realizar. Aquí necesitamos reconocer que se atiende una necesidad, que no es una actividad para llenar justamente esos huecos. Tenemos este punto, se atiende la necesidad de contar con nuevos elementos para llevar a cabo una práctica docente alternativa, innovadora, que aporte realmente a los tiempos que vivimos. Hay quienes dicen, tenemos un modo de producción en investigación que es la producción de conocimiento básico. Hay un autor, un sociólogo del conocimiento, que es Giddens, que habla de un modo de producción de conocimiento en el que se obtiene información útil para lograr objetivos en las instituciones. Y a esto le llama un modo 2 de producción de conocimiento. Allí estamos ubicados. Efectivamente, hace falta producir nuevo conocimiento sobre cómo se está realizando la actividad en las aulas. No tanto en ese tenor funcionalista de querer subir del último al intermedio en los resultados cuando nos aplican una evaluación internacional, no, sino para entender qué está pasando en nuestras aulas y cómo se puede mejorar este proceso. Ahora, cuando estamos en reuniones de profesores, nosotros pedimos ser escuchados. Cuando nos dan la palabra, suele ocurrir que no tenemos elementos organizados para participar, porque tenemos toda esa experiencia, pero la forma de organizarla, sistematizarla, comunicarla, se ha ido dejando un poco de lado. De aquí empieza a surgir algún problema, cómo hacer este diálogo, cómo aportar y cómo hacer que esta experiencia que vamos teniendo se incorpore y sea tomada en cuenta por los diseñadores de currículo, por los propios investigadores que se mueven en otros niveles o especialmente por los tomadores de decisiones, porque su impacto sí nos va a afectar o sí nos va a beneficiar o sí nos va a mover. Pero ¿cómo hacerle llegar? Estamos hablando en un plan racional, en un plan abierto, como dicen los muchachos, en buena onda, queremos la comunicación. ¿Cómo hacerlo? Bueno, aquí podemos tener una fuente de organización, una línea de trabajo para poder sistematizar esas experiencias. Veamos los elementales del sistema, que todos los reconocemos, los hemos vivido, hemos sido parte de ellos, por favor. Tenemos tres que serían los elementos primigenios, cualquiera, el maestro
el contenido matemático, el contenido de física, el contenido disciplinar, el contenido científico y por acá nuestros alumnos. Con esos 3 elementos, que son los primigenios, armamos lo que sería una base, una comunicación, y entonces tendríamos esa interrelación entre maestro, contenido, alumnos, y además cada uno de ellos en sí mismo como objeto de estudio. Por favor, la siguiente. Es decir, yo podría pensar en hacer un análisis de qué pasa con los maestros en su práctica, con los maestros cuando acuden a cursos. A los profesores de primaria, por ejemplo, se les llamó grandes consumidores de cursos, pero que esos cursos no estaban teniendo impacto en las aulas, y de ahí viene todo un problema muy serio. Bueno, estamos trabajando sobre el maestro, pero en el entorno de su trabajo. Por otro lado tenemos el contenido, esos recortes, esa idea que desde las didáctica de las matemáticas se ha acuñado y que ya se trabaja en otras áreas, que es la idea de la transposición. Tenemos que hacer un recorte y plantear el contenido curricular y de allí ver qué se va a trabajar dentro del aula, en cierto periodo, en cierto nivel. Pero esos contenidos tienen dificultades implícitas y habría que revisarlos, y muchas veces cuando estamos intentando delimitar un asunto de investigación, todavía no un problema, nos vamos sobre los contenidos, es una de las áreas más socorridas. Esta otra parte sería los alumnos. A veces los alumnos por definición tienen que aprender, punto. Y si no aprenden es porque no quieren. Y en educación superior en especial se demanda un esfuerzo muy grande de su parte. Está bien, pero didácticamente, técnicamente, habría que revisar si no se logran los objetivos propuestos, porque la forma en que estamos trabajando no permite que los logremos. O sea, hay obstáculos que pueden atribuirse al contenido, a la forma de presentar el trabajo en clase o problemas inherentes a los propios estudiantes. Y de allí conexiones, por ejemplo, vinculaciones alumno-maestro, vinculaciones alumno-contenido, vinculaciones, ese es uno de los temas en los que yo últimamente estoy trabajando, que es maestro-contenido. Les comento que a mí me interesa ver cuál es el objeto de estudio que preocupa a los profesores cuando hacen sus planes, sus programas de actualización. Y en particular los maestros de matemáticas, cuáles son las temáticas, con qué profundidad, cómo se programan, cómo se organizan para tomar sus cursos de actualización, porque esos ellos los dirigen, ellos los seleccionan, el menú es abierto. No es lo mismo un posgrado, porque el posgrado, de acuerdo con la institución, ya está delineado. Entonces hay una diferencia. Mi interés y el de otras personas que están estudiando, que están haciendo estudios sobre profesores, va sobre los profesores, las posibilidades, las limitaciones, los alcances que están teniendo, inclusive políticas educativas en la actualización de docentes. Este trabajo que estamos planteando aquí se desarrolla en un ambiente, por favor la siguiente, ese ambiente es esa noosfera, ese ambiente de aprendizaje. Sí está acotado, sí está delimitado, sí tiene sus tiempos, a veces tiene inclusive sus lugares. Y digo a veces porque como profesores suelen abordarnos los estudiantes en el pasillo o en el jardín y seguimos interactuando con ellos. Y seguimos resolviendo asuntos, aún estando, por ejemplo, en un tiempo extra en la biblioteca. ¿Sí? Todo está que ustedes se sigan moviendo en este campus, aquí siguen teniendo esa obligación moral de atender a sus alumnos. Bueno, en esa atmósfera, en ese ambiente, se produce este mundo de interacciones y allí es donde nosotros acotamos ese espacio de investigación.
que no es el espacio físico solo, las 4 paredes de un aula en concreto, sino el espacio de encuentro. Así lo estamos definiendo. Y hay una última figura en el diagrama a la que voy a apelar. Para que se produzca esta noósfera, tenemos que tener un pacto institucional, un compromiso institucional. Por favor, la siguiente. Y esto sería esta última delimitación que va a ser precisamente el currículum. Estamos dentro de esta tarea porque hay un programa que es nuestra actividad. El currículo entonces es ese elemento que está regulando que de todo lo que hay en el ambiente, en la realidad, en la problemática que vivimos, que va a entrar al aula, cuál es el compromiso a trabajar y qué partes no están incluidas ahí. Es decir, esta sería como una gran membrana que las veces de filtro para decir al alumno qué compromiso tienen, sobre qué van a trabajar, porque el encuentro no es accidental, no es azaroso, no es tan solo afectivo, aunque puedan darse los lazos de empatía. Ahí hay un encuentro institucional y hay fines y están muy bien acotados. Y todo eso lo encontramos en un documento. Entonces, puesto en claro estos componentes, ahora me gustaría puntualizar algunas de las líneas que se podrían trabajar cuando estamos intentando hacer investigación sobre la actividad que realiza un académico dentro del aula. Pero entendida este espacio como el espacio en donde se produce donde se produce el saber, donde la tarea es producir ese saber, compartir ese saber, discutir el saber. Cuando uno toma algún curso de metodología, suele haber un tema que es oponer el saber cotidiano con el saber científico y a partir de allí caracterizarlos. Hay una situación muy interesante. Resulta que el aula es el espacio cotidiano donde se tiene que producir ese saber científico para compartirlo maestros y alumnos, pero en la cotidianeidad de la tarea. Y entonces ahí, cuando nuestras definiciones están un poquito acotadas, entramos en un conflicto cotidiano. Y qué bueno, porque a partir de ahí podemos hacer elaboraciones. Si yo tengo ese espacio en el que todos los días voy a estar trabajando y en el que debo producir a través de una serie de actividades ese saber científico con mis alumnos, recrearlo, discutirlo, enriquecerlo, entonces allí tiene que haber un trabajo de corte técnico, un trabajo que tenga soportes de tipo teórico, no es una actividad azarosa, es una actividad profesional. Y ya hay estudios, afortunadamente tenemos una gama increíble de trabajos que aportan en este sentido. Por ejemplo, para ver esta producción del saber, el saber en el aula, el saber cotidiano dentro del aula, hay trabajos como los trabajos de Portland que exhiben que también el saber cotidiano sufre estas revoluciones, las revoluciones científicas de Kuhn, igual se produce dentro del saber cotidiano, es decir, el saber cotidiano entre las personas de nuestra sociedad hoy día es diferente del saber cotidiano de nuestra sociedad hace 40 o 50 años. Y así nos movemos, y así interactuamos, y así acudimos a la escuela, cargando todo ese bagaje de creencias, de concepciones y además de anticipaciones, de expectativas. Con todo eso nos estamos enfrentando a la experiencia del saber. Por otro lado, tenemos el estudio, por favor a la siguiente
el estudio de algunos ámbitos. Lo presento de una manera muy breve. El estudio, por ejemplo, de lo cotidiano, de lo que ocurre en el aula, de los rituales, del ejercicio del poder dentro del aula, que eran temas que antes no se tocaban. Y ahora, sobre todo a la luz de estos trabajos de derechos humanos, han sido ampliamente abordados y está muy vigente trabajarlos. ¿Cómo es que se atiende esa actividad y cómo es que se da la interrelación que antes mencionábamos entre maestros y alumnos en pos de ese saber? Por otro lado, se pueden dar también estudios respecto al lenguaje que se utiliza en el aula. ¿Cómo se da la construcción de ese lenguaje? Ese lenguaje tiene que arrancar de lo conocido, de lo cotidiano, hacia el lenguaje científico, formal, en todos los casos. ¿Cómo se construye esto? En matemáticas en particular tenemos toda una línea de estudios sobre lenguaje, pero no solo lenguaje matemático, sino lenguaje matemático en el aula. Otra línea que puede darse dentro de este ámbito es la de el conocimiento académico, pero este conocimiento académico en contexto. Y bueno, aquí precisamente en el Politécnico, y la doctora Camarena es una expositora de esta línea, se está dando una investigación muy fuerte de los estudios sobre matemáticas, aprendizajes matemáticos, siempre ligados a un contexto. Otra línea, modelos educativos, modelos de enseñanza, innovaciones. Voy a trabajar algo sobre innovaciones para explicitar un poco más esta idea. Cuando se presenta una propuesta, generalmente se asume en algunos sitios, se negocia en otros, se rechaza en otros. Y suele haber propuestas que son muy interesantes, pero por allí hace muchos años se manejaba la consigna esta de McLuhan, que el medio es el mensaje. Hay veces que la forma en que son presentadas las propuestas hace que las gentes no se comprometan con ellas. Y la mejor de las propuestas en un escritorio, si no es asumida por un profesor y trabajada explícitamente, puede no dar muy buenos resultados. Entonces, parte de ese trabajo de investigación es ver cómo se están produciendo estas innovaciones, porque si no, las innovaciones quedan en el escritorio o en un artículo en el periódico. Y realmente no se están produciendo entre los destinatarios. ¿Qué dimensiones puede tomar esto? Por favor, la siguiente. Tenemos, en términos de innovación curricular, por ejemplo, dimensiones desde lo institucional hasta lo local, por carrera, inclusive por área específica. ¿Qué problemáticas se atienden desde una innovación curricular? Por ejemplo, el problema de un planteamiento documental. Cuando queremos plantear una innovación nos piden un documento que la soporte teóricamente. Y la gente que elabora la innovación se pule haciendo su documento. Y los compañeros cuando lo van a llevar a cabo dicen cuál es el programa, cuáles son los temas y cuáles son los libros en los que me puedo apoyar. Y no leen toda la entrada de fundamentación. Entonces suele haber distancias. Hay que estudiar esa distancia entre la brecha que hay entre el planteamiento, este planteamiento documental, que suele ser revisado para su aprobación con todo el rigor científico, y luego ese planteamiento puesto en la realidad de un aula, de un profesor y con alumnos concretos. A veces la brecha es tan grande que no se reconocen las propuestas. Otra forma de entrar a este análisis sería a través de los objetos de estudio que están planteados en estos documentos. Sea el caso de matemáticas, por ejemplo, el caso de física, ¿qué matemáticas se necesitan, por ejemplo, para la